Tenemos Word, ¿ya? Hoy día vamos a ver cómo se utiliza Word. Vamos a ver, obviamente, particularidades que tiene Word, ¿ya? Y los errores más comunes al utilizarlo. Intentaremos pasar dos clases de Word, esta y la próxima, y después ya nos cambiaremos. Tenemos entonces un archivo de Word, un documento en blanco totalmente. Algo muy importante de Word es que normalmente nosotros llegamos y escribimos, ¿cierto? Escribimos, tenemos un trabajo, por ejemplo, y entonces esto a veces lo centramos, lo ponemos más grande o hasta lo subrayamos y pensamos que de esa forma ya se convirtió en un título, ya se convirtió en un título. Y después escribimos nuestro trabajo acá abajo. ¿Cuál es el problema de esto? El problema que este texto que está aquí simplemente forma parte del párrafo. Bien, simplemente es parte del párrafo con una letra más grande, con un tipo de letra diferente o lo que sea, ¿cierto? Subrayado y centrado. Pero no por eso se ha de convertir en un título. Bien, entonces lo primero, la primera lección de Word es la siguiente. Nosotros debemos escribir con estilos. Toda escritura dentro de Word se hace con estilos. Si yo deseo cambiar la letra, yo no la cambio acá. Si yo deseo cambiar el tamaño de letra, yo no lo cambio en este lugar. Eso no se hace, ¿cierto? Si yo deseo centrarlo, tampoco lo hago en este lugar. Bien. Y si yo deseo escribir un título, tampoco es un texto o un párrafo simplemente más grande. Entonces eso lo primero hecho de esta forma, la mayoría de las personas. Vamos a ver por qué no se hace así y las particularidades que tiene. Primero, si yo deseo hacer o realizar un título, que este sería un título, yo debo decirle y explicarle a Word, ojo, esto no es un párrafo, esto es un título. Hasta el momento Word no lo sabe. Y es por eso que existen estos estilos que se encuentran acá. ¿Ya? Cuando yo deseo realizar un título o un título de los más importantes, eso se llama título 1. Y yo presiono y es un título 1. Esto, cuando pincho aquí arriba, es párrafo. Fíjense que automáticamente se aparece ahí párrafo, ¿cierto? Si yo agregara, yo pusiera, ojo, esto es un título. No, esto no es un título. Si yo pincho acá, fíjense que Word me dice, ojo, esto es un párrafo, ¿cierto? Es un párrafo. Y esto, al pinchar aquí arriba, esto sí es un título. Vamos a ver particularidades y cómo esto nos puede beneficiar, porque ustedes me digan, pero no lo hace un título que tenga la letra azul, no está ni siquiera subrayado, me pueden decir ustedes, no se ve como tan título. Ya, vamos a ver ciertas particularidades de trabajar de esta manera, ¿ya? Con estilos. Con estilos, entonces, entendamos que es lo que nosotros debemos escribir un documento en Word. Con estilos, entonces, podemos tener otro título y aquí párrafo, ¿cierto? Esto sería otro título y va a ser un título 1. Fíjense que al apretar un título 1, aparece inmediatamente la posibilidad de poner un título 2. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros tenemos un subtítulo, un título de menor importancia, por ejemplo, podemos tener, qué sé yo, economía, título, un gran título, ¿cierto? Y entonces, a ustedes que les gusta la economía, un subtítulo podríamos tener elasticidades, o no sé, no, todavía no creo que hayan pasado eso. Podrían tener ley de la demanda, ¿cierto? Son subtítulos, es decir, un título menos importante que el anterior. Eso significa un título 2. Aquí también existe la particularidad de poner subtítulos. Yo les recomiendo que no utilicen subtítulos, sino que utilicen título 2. Después vamos a ver el por qué. ¿Ya? Por lo tanto, si tienen un título más importante
Y otro menos importante significa que es un título 2. Cuando ustedes tienen un título 2, inmediatamente Word les va a hacer aparecer un título 3. Automáticamente aparece. Bien, y entonces nosotros escribimos nuestro párrafo. No voy a escribir un párrafo gigante porque si no me va a demorar mucho. Escribimos nuestro párrafo. Vamos a ver entonces primeramente por qué nosotros lo hacemos de esta manera. Cuando ustedes tienen un trabajo que hacer, en cualquier asignatura, en cualquier, incluso en el ámbito laboral, entregar algún informe, siempre tiene ciertas directrices de cómo se entrega el trabajo. Por ejemplo, los títulos van a ser de Times New Roman, tamaño 14, o Calibri, no, lo que sea, ¿cierto? El párrafo va a ser Times New Roman, tamaño 12, justificado, interlineado, no sé cuánto. Entonces, para poder ajustar nuestro documento a lo que a nosotros nos están pidiendo, el problema es que tenemos párrafos y títulos entre medio. Entonces tendríamos que ajustarlo. Texto, lo ajustamos acá arriba, después vamos al otro texto, lo ajustamos ahí arriba, después vamos al otro texto, para no tocar los títulos, ¿cierto? Para que los títulos no queden igual que los documentos. Bueno, esa sería la opción más mala. Muy lento, muy, muy lento, ¿cierto? Y es por eso que nosotros utilizamos estilos. Entonces nosotros vamos acá arriba al estilo, porque este es el estilo normal. Voy con el botón derecho del mouse y va a aparecer modificar. En modificar es en donde yo cambio el formato del estilo. Ojo con eso. Aquí es donde yo cambio o modifico el formato del estilo. Entonces a mí me pedían Times New Roman, ok, tamaño 12, justificado, interlineado no sé cuánto, sencillo por ejemplo. Cualquier cosa que yo quiera modificar, aquí lo puedo hacer. Pongo entonces aceptar y fíjense lo que sucedió en el texto. Fíjense arriba, miren. Yo marco cualquier parte del texto y automáticamente todo el texto cambió. Y ojo, no tan solo el texto ya escrito, sino todo lo que yo escriba de aquí en adelante. Fíjense con esto. Si yo copio algo de cualquier página, ¿ya? Eh, a ver, veamos. Veamos, veamos. Ya, ahí está. Copiado de cualquier página. Y yo lo pego acá, para que ustedes vean, pegar. Se pega, en primer lugar, como ustedes lo pueden apreciar, con el estilo. Times New Roman, tamaño 12. Justificado, fíjense, automáticamente. Ahora el tema es que pegó un hipervínculo, ¿cierto? Si yo copio de internet, por ejemplo, y pego en Word, a veces pega con hipervínculo. Bueno, la forma correcta de pegar en Word sería entonces pegado especial, al igual que en Excel, como nosotros lo habíamos visto, pero acá ponemos conservar solo texto. Esa opción. Conservar solo texto. Entonces, fíjense que voy a subirlo, ¿ya? Para que lo puedan apreciar bien. Queda tal cual. Yo no tengo que modificar absolutamente nada. Bien, no tengo que modificar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque se pegó solamente el texto y se acomodó al estilo párrafo que ya existe aquí. Ya está acomodado al estilo del párrafo. Una de las ventajas de trabajar entonces con estilos, ¿cierto? Los títulos. Bueno, yo no quiero que eso sea el título. No, no pasa nada, no hay problema. Yo acá en estilo modifico todos los títulos. Voy a modificar y aquí entonces está de color azul, a lo mejor lo dejo de color negro, lo centro, negrita, otra letra, da lo mismo, ¿cierto? Da lo mismo. Y entonces pongo aceptar.
Bueno, ahí ustedes modifican de acuerdo a lo que le están pidiendo de ese documento. A lo que le están pidiendo de ese documento. Este no se ha modificado porque esto es un título 2. Por supuesto que no. Entonces yo aquí debería ir modificando los títulos 2, aquí debería ir modificando los títulos 3. Estas son directrices para poder realizar un buen trabajo y también para que no se demoren tanto a la hora de ejecutarlo. Bien, ¿qué nosotros buscamos? Nosotros buscamos ser lo más eficientemente posible y no demorarnos a la hora de ejecutar o de realizar un trabajo o lo que nosotros tengamos que ejecutar dentro de Word. Vámonos a lo siguiente, ¿por qué además nosotros utilizamos estilo? Bueno, cuando nosotros escribimos, imagínense que aquí tengo, ya esto lo saqué de la página, ¿cierto? De la página que nosotros estamos hablando, eh, de Zoom, de Reuna. Entonces, nosotros queremos que esto no esté así de cortado en nuestro documento, ¿cierto? Que no pase de una página a otra. ¿Qué es lo que nosotros hacemos normalmente para que esto comience en la página siguiente? Normalmente nosotros hacemos esto y esto estaría mal. Enter, 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 para que esto esté en la otra página. Normalmente eso es lo que nosotros hacemos. Bien, es el problema que tenemos al hacerlo de esta forma. El problema es que nosotros decimos, oh, me equivoqué, aquí tengo que agregar no sé qué cosa. Y entonces después todas las hojas hacia abajo quedan desconfiguradas, ¿cierto? Tenemos aquí todo este espacio de más. ¿Ya? Si nosotros agregáramos mucha más información, toda la otra, todo se corre hacia abajo, tenemos muchos problemas, ¿cierto? Entonces tenemos un gran problema en trabajar de esa forma o de esa manera. Ya voy a borrar eso. Entonces la forma correcta, voy a mostrar el por qué pasa eso. ¿Por qué sucede que yo al escribir hola, hola o cualquier cosa, se va todo moviendo hacia abajo? ¿Cierto? Se va todo moviendo hacia abajo. ¿Por qué razón? La razón es la siguiente. Porque aquí nosotros tenemos cosas que son invisibles. Tenemos enters. Para poder verla existe una herramienta en Word que se llama mostrar todo. Esa está de acá arriba. Nosotros pinchamos o presionamos esa herramienta, mostrar todo. Fíjense que ahí está. Hay 3 enter entre la última letra y el inicio de la otra. Por lo tanto, si yo agrego un cuarto enter, se va a seguir moviendo hacia abajo. Agrego un quinto enter, un sexto enter, ¿se entiende? Voy agregando más enter. Y ahí entonces se va moviendo más hacia abajo. Es porque nosotros pensamos que no hay nada. Pero la verdad es que sí hay cosas, hay enter, ¿cierto? Voy a sacarlo, ¿ya? Entonces los voy a eliminar. Esa herramienta se llama mostrar todo, ¿ya? Yo la puedo habilitar o deshabilitar simplemente si quisiera mostrar qué es lo que hay ahí. Me ayuda mucho, después lo vamos a ver, cuando a veces tenemos gráficos y los gráficos no están adecuados en el texto que nosotros queremos adecuar, ¿ya? Bueno, aquí la opción correcta, cuando nosotros queremos que el siguiente documento comience en la siguiente página, sería insertar salto de página. De esta forma, de esta manera. ¿Ya? Ahí tenemos un salto de página. Ahora ya es diferente. Fíjense que yo podría eliminar todo esto y la otra página no se modifica. Podría agregar información y la otra página no se modifica. Vamos a ver por qué. Porque si ustedes se dan cuenta aquí en mostrar todo, aquí ya no, aquí de verdad no hay nada. Por lo tanto, yo cuando, miren, fíjense, agrego cosas, el salto de página sigue moviéndose, pero los de la siguiente página no se mueve. Ahora, si yo sigo agregando
mucha información, hasta que el salto de página salta a la siguiente página, claro, se va a mover, obviamente que se va a mover, porque aquí hay un salto de página. Lo obligo a moverse a la siguiente página, ¿ya? Ojo con eso, ¿ya? Hay que tomar en consideración eso. Bien, pero de esa forma, si yo agrego poca información, ¿cierto? Em, el documento no se moverá. Y lo bueno de esto es que no se moverá hacia abajo. Todas las otras páginas que yo tengo hacia abajo tampoco se moverán. Muy bien. Voy a sacar entonces la herramienta mostrar todo. Ya tenemos esto hasta ahí. Siguiente recomendación. Cuando nosotros tenemos un trabajo, ¿ya? Y hemos sacado información de algún lugar. Por ejemplo, yo saqué esta información de una página web. Obligadamente nosotros tenemos que especificar cuál es el lugar de donde nosotros lo sacamos. Es decir, tenemos que tener referencias y también debemos tener una bibliografía. Normalmente nosotros utilizamos ciertas normas para poder hacer eso. En Chile casi siempre se utilizan las normas APA. ¿Ya? Casi siempre se utilizan las normas APA. ¿Cómo hacerlo? Esta es la forma. Nos vamos a sacar referencias y entonces aquí en esta parte tenemos cita y bibliografía. Bien. Vamos a insertar una cita con el estilo APA. Si quisiéramos cambiar la norma APA por Chicago o Harvard o cualquier ISO, ¿cierto? O cualquiera, podemos cambiarla. A mí casi siempre utilizamos las normas APA. ¿Ya? Entonces vamos a poner insertar cita, agregar nueva fuente, y entonces yo voy a especificar de dónde saqué esta información que no salió de mi cabeza, no es de mi invención. Cuando nosotros tenemos un documento de un Word y eso que nosotros estamos escribiendo lo estamos citando de algún lugar, estamos diciendo de dónde lo sacamos, tenemos que obligadamente crear una cita. Ojo con eso. Si no salió de mi propio análisis, de mi propia mente, debo decir de dónde lo saqué. Y para eso tengo muchas opciones. Tengo un libro, una sección de un libro, un artículo de revista, periódico, actas, conferencia, informe, sitio web, documento de sitio web, medio electrónico, arte, grabación de sonido, función, película, entrevista, patente, caso. Y si no encuentro nada, hay varios, es decir, como decir otros. ¿Ya? Por lo tanto, yo podría sacar de una entrevista que tenga con alguien o de un trozo de una película, ¿se entiende? Una grabación de sonido, un arte, un sitio web o un documento dentro del sitio web, algún informe de un texto, de un libro, da exactamente lo mismo, ¿cierto? Tengo que crear la fuente. En este caso yo lo saqué de un sitio web, voy a poner aquí sitio web. ¿Quién es el autor del sitio web? El autor es Reuna, por ejemplo. Nombre del sitio web, Reuna, Reuna para Zoom. El año, aquí yo debo poner entonces, es muy importante esto, día, mes y año, debido a que cuando yo accedo a la información de un sitio web, es muy probable que esa información cambie con el tiempo. Por lo tanto, yo debo especificar cuándo accedí a esa información y la extraje. En este caso, yo lo hice el día 9 del 6 del 2021. Y aquí en URL debo poner entonces la dirección HTTP. Yo podría poner más información, aquí mostrar todos los campos bibliográficos, ¿cierto? Pero los que nosotros escribimos son los que están con letra roja, los que aparecen inicialmente, ¿cierto? Bien, son hartos. Ya, voy a sacar eso, voy a dejar solamente eso. Bien. Le pongo a aceptar. ¿Y qué es lo que nos dice la norma APA? Que cuando nosotros citamos, esto es para eso. Cuando nosotros citamos, aquí aparece apellido, coma, año, entre paréntesis.
Entonces vamos a poner aceptar, fíjense ustedes, y va a aparecer, bueno, se llama Reuna el sitio web, entonces va a aparecer apellido o Reuna, coma, el año. Ustedes me dirán, bueno, ¿y para qué hacer insertar cita? Para simplemente que aparezca entre paréntesis Reuna, coma, 2021. Bueno, les voy a decir el por qué. La razón fundamental es porque nosotros buscamos no tan solo citar, sino que además también buscamos realizar una bibliografía. Voy a insertar otra cita de algún libro para que se note la diferencia. Ya, entonces aquí yo inserto cita, agregar fuente, entonces autor Pablo Neruda, es un ejemplo, ¿no? Ojo, no es un sitio web esto. Esto es un libro, por ejemplo. ¿Ya? Un libro. Entonces tengo Pablo Neruda. Voy a poner Pablo Neruda. Lo cambié automáticamente, pero quiero que se vea como yo lo anoto. Pablo Neruda. ¿Cierto? 20 poemas de amor. Ya. Año, no tengo idea del año. 1970. Ciudad, editorial, desconocido. No sé. Ya. Entonces nosotros ponemos nuestra fuente, ¿cierto? Podemos aceptar y va a aparecer entonces apellido, coma, el año. Eso es lo que nos dice las normas APA. Pero una vez que yo tengo listo eso, o no es necesario que lo tenga listo, ¿cierto? Voy al final de mi documento con un salto de página, como ya lo hemos aprendido, y entonces voy a insertar aquí la bibliografía. En este mismo instante, fíjense, en el mismo menú, perdón, dice bibliografía ahí abajo. Presiono ahí y elijo la primera opción. Automáticamente, entonces, se ingresa la bibliografía. Automáticamente. Bien. Entonces, ¿y cómo se creó la bibliografía? Fíjense que no se creó en el orden que yo ingresé, sino que en orden alfabético y de acuerdo a lo que establece la norma APA automáticamente. O sea, yo no hice absolutamente nada. Esa es la gracia de insertar las citas dentro del texto, puesto que al finalizar el texto, la bibliografía va a quedar automáticamente lista, ¿cierto? De acuerdo a norma APA. Automáticamente de acuerdo a norma APA. Bien. Siguiente. Al inicio del documento, casi siempre nosotros tenemos que hacer un índice. Voy a poner. La forma más común de hacer un índice normalmente es que alguien ponga trabajo, puntito, 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 página 1, no, puntito, puntito, página 1, chuta, me pasé, no sé si le ha pasado esto alguna vez, punto 1, después otro título, ¿cierto? Puntito, 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 puntito. También en la página 1. Oh, y ahí se pasan. Después, después no queda exactamente, fíjense, alineado con la vez anterior. Y aquí existe un problema, ¿cierto? No lo hacemos correctamente. Después agregamos otro punto y nos queda pasado para el otro lado. Después agregamos otro punto arriba, tenemos otro problema. ¿Ya? Entonces, vamos teniendo bastantes problemas al hacer esto, puesto que esta no es la forma de realizar un índice. ¿Ya? La forma más fácil de realizar un índice es la siguiente. Nosotros estamos aquí y entonces nuevamente, perdón,
Estamos aquí en inicio. Nuevamente nos vamos a referencias, en el mismo lugar donde estábamos, ¿cierto? Pero vamos a agregar tabla de contenido, esta de acá arriba. ¿Ya? Tabla de contenido y vamos a poner la primera opción. Tenemos el índice automático. Automático. No tenemos que escribir absolutamente nada más. Y obviamente, como esto debería estar en otra hoja, salto de página. ¿Cierto? Salto de página. Tenemos entonces nuestro índice. ¿Cuál es la gracia de hacer un índice así? Varias. Primero, no tenemos tanto trabajo para que quede todo centrado y quede todo de forma correcta. Segundo lugar, todos los subtítulos, los títulos 1, tienen una importancia mayor que los títulos 2. Fíjense que tiene cierto margen, ¿cierto? Y obviamente los títulos 3 tendrán un margen mayor y así sucesivamente. Esas particularidades del inicio. Segundo, yo puedo seguir escribiendo, ¿ya? Y aquí puedo agregar a lo mejor un título 3. Pensemos que este fuera un título 3. Pensemos que a lo mejor se cambió la página. Ahora estoy en páginas distintas, ¿cierto? Pensemos a lo mejor que esto es un título 2. Un ejemplo no. ¿Ya? Acá está la bibliografía. Se ha cambiado todo de página. Cuando yo hago un índice de la otra forma, también debo ir cambiando manualmente dónde se encuentra cada página. Manualmente dónde se encuentra absolutamente todo el trabajo que yo estoy haciendo. Si yo hago un índice de esta forma o de esta manera, simplemente pincho arriba. Fíjense que aquí esto es una tabla con hipervínculo. Por lo tanto, pincho simplemente actualizar tabla, pongo actualizar toda la tabla y ya estaría listo. Automáticamente cambian todos los números y agrega incluso todo lo que nos había agregado anteriormente. Por lo tanto, hacer un índice de esta forma es muy, pero muy práctico. Muy práctico. Siguiente, si nosotros estamos haciendo, imagínense ustedes, su memoria, su tesis, al final de su carrera, es un documento que tiene muchas páginas, ¿cierto? Va a tener 300, 400 páginas. Por lo tanto, para encontrar cosas, a veces nos perdemos o se demora mucho en encontrar ciertas cosas. Por lo tanto, fíjense que cuando yo pincho aquí arriba, si presiono control, el mouse cambia y se convierte en una manito. Tengo control presionado. Bien, tengo control presionado en estos momentos. Por lo tanto, yo puedo escoger cualquiera de estas opciones. Fíjense, por ejemplo, puedo escribir los versos. Pincho ahí arriba, hago clic y me lleva automáticamente a donde se encuentra esa información. Por lo tanto, también es muy práctico a la hora de navegar por mi propio documento. Yo puedo navegar por mi propio documento haciendo un índice de esta forma, de esta manera. Cuando presiono control, cambia el mouse, ¿cierto? Se convierte en una manito. Y yo pincho en cualquiera de estas opciones y yo voy allá porque necesito arreglar algo, necesito agregar cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, ASF y ahí llegué. Bien. Excelente, dígame, por favor. Entonces, cuando nosotros tenemos este índice, es muy, pero muy práctico. Ahora, es ilógico tener índice con números de página, ojo con eso, si las páginas no tienen número. A veces caemos en ese problema. Siempre las páginas deben tener número si es que nosotros estamos haciendo un índice, porque no tiene razón de ser, ¿cierto? Si tuviésemos un índice y sin página, sin número de página. Por lo tanto, nos vamos a insertar y tenemos que poner un número de página. Casi siempre los números de página están al final de la página, ¿cierto? Pueden estar ahí, en la parte derecha, en la parte izquierda. Bien, ahí tenemos entonces agregado número de página. Ok.
Además, en nuestro documento, ¿cierto? Que nosotros tenemos, podemos seguir escribiendo cualquier cosa y si seguimos escribiendo con estilos, entonces también automáticamente se va a ir actualizando el índice. Si nosotros cuando ponemos cualquier documento que es externo a nosotros y si vamos agregando la cita, por ejemplo, voy a agregar otra cita. Voy a insertar una nueva cita, ¿ya? De un periódico. Bien, el título del periódico, el año, ahí no. Entonces tenemos esa bibliografía nueva, esa cita nueva, ¿cierto? Acá no se encuentra en la bibliografía que nosotros habíamos hecho. Al igual que el índice, entonces, nosotros podemos aquí actualizar cita y bibliografía. Al pinchar acá, automáticamente se agregará entonces. ¿Ya? Todas las citas nuevas que nosotros vamos agregando, si están bien hechas, automáticamente se agregarán en la bibliografía. Automáticamente. Bien, entonces, por último, nosotros casi siempre tenemos ciertas portadas dentro de un documento de Word. Bueno, esas portadas podrían ser un poco, un tanto distintas, un tanto diferentes. Pueden ser portadas que nosotros tengamos, ok, está bien, pero también Word nos entrega la opción de insertar portada. Entonces nosotros vamos aquí a esta pestaña, insertar, vamos aquí a portada, y estas son preconfiguradas. Y automáticamente, yo lo hice al final a propósito, automáticamente van a aparecer en la página inicial, porque Word entiende que las portadas van al inicio, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos escoger cualquiera de estas. Si no nos gusta o encontramos que no se adecua a nuestro documento cualquiera de estas, nosotros simplemente podemos buscar en Google portadas de Word y les va a aparecer algunas portadas que son gratuitas, otras son de pago. Bueno, va a depender del tipo de portada. ¿Ya? En este caso yo voy a escoger cualquiera, aquí por ejemplo, y fíjense que automáticamente apareció en la primera página, ¿cierto? Y entonces después de hacer eso, obligadamente debería actualizar todas las tablas, porque fíjense que aquí deberían cambiar estos números. ¿Ya? Ahí entonces. Bien, entonces tengo la portada. ¿Ya? La portada, a diferencia del resto, ¿cierto? Es la página, siempre es la página 0. ¿Ya? Y entonces el índice es la página 1 y así sucesivamente. Entonces ya tenemos un documento de inmediato. Ya tenemos un documento relativamente, relativamente hecho, relativamente, ¿cierto? Tenemos portada, hemos aprendido el tema del índice, hemos aprendido que cuando se escribe el documento se escribe con estilos, ¿cierto? Con estilos distintos, ¿ya? Y al escribir con estilos, con título, subtítulo o párrafo, nosotros es mucho más fácil poder cambiar, ¿cierto? Es mucho más fácil no tener ningún problema. Hemos aprendido que cuando queremos terminar de escribir un párrafo y queremos comenzar en la otra página, no tenemos que saltarnos a la otra página haciendo enter, sino que tenemos que saltarnos a la otra página con salto de página, ¿cierto? Aquí hay un salto de página, ¿ya? Un salto de página. También hemos aprendido que cuando nosotros ponemos cualquier cita, cualquier documento, tenemos que citarla. Si no salió de nuestra mente, tenemos que citarla. Gracias a esa cita, gracias a que agregamos citas, podemos realizar o poner la bibliografía respectiva. Muy bien. Bien, nosotros vamos a insertar para poner un número de página. Insertar va a depender del tipo de Word en donde se encuentra, pero siempre está en insertar.
¿ya? Aquí aparece encabezado y pie de página, hay una sección, ¿cierto? Entonces, número de página. Podemos poner el número de página en la parte superior de la página, que nunca sucede, ¿cierto? Casi siempre está al final de la página, yo puse, ¿cierto? Y en la parte derecha, por ejemplo, ¿ya? Ahora, cuando nosotros ponemos números de página, hacemos doble clic en el número de página ya puesto y aparece el diseño o el menú, ¿cierto? De los números de página. Entonces podemos, por ejemplo, eh, bajar los centímetros que puede tener el pie de página, ¿cierto? O podemos poner primera página diferente, ¿ya? Tenemos varias opciones con respecto a este numerito que está aquí, ¿ya? O pares e impares diferentes, porque a lo mejor quiero que esté solamente el número en los, en los impares y no en los pares. Puede ser, ¿cierto? Este es el pie de página en la página par. Si ¿La ustedes se dan cero se cuenta, cuenta? Por ejemplo, eh, la la portada portada sería sería... cero, pero no se ve el Ah, cero, ah, no se muestra, ¿cierto? No se muestra el cero. Y comienza en el 1, que sería obviamente mi índice, ¿ya? Pero, por ejemplo, al poner pares e impares diferentes, es cuando yo lo voy a encuadernar normalmente, ¿cierto? ¿Ya? Y aparece de manera diferente. O si no, aparece el pie de página o el número en todos los lugares, ¿ya? Bien. Eso sería por ahora solamente, ¿ya? La próxima clase. La próxima aprenderemos otros tipos de índices. Resulta que en algunos trabajos, sobre todo para las tesis finales de la universidad o para otros tipos de trabajo, nosotros no tenemos o no podemos tener solamente un índice. Nosotros deberíamos tener más de uno. Por ejemplo, cuando dentro de un documento en Word nosotros agregamos tablas, agregamos gráficos, muchas veces nos piden que tengamos un índice aparte para las tablas, un índice aparte para los gráficos, por ejemplo. Y eso entonces es lo que nosotros aprenderemos. Además, vincularemos, aprenderemos a vincular Word con Excel, que es lo que nosotros veremos en la próxima clase. ¿Ya? Y eso sería entonces todo por hoy.